Trabajé durante varios años en carreteras federales, y cuando haces ese trabajo de noche, crees que ya nada puede sorprenderte. Ves accidentes, personas extrañas, situaciones incómodas. Aprendes a no preguntar demasiado. Pero hay cosas que no entran en ninguna categoría. Lo de esa noche fue una de ellas. Fue la razón por la que dejé de trabajar en turnos nocturnos. Operábamos un punto de verificación en una ruta federal que baja de Sonora. No hay pueblos cerca, no hay luces, solo monte bajo, viento frío y una recta tan larga que de noche parece no terminar nunca. De día pasan tráileres de carga, ganado, autobuses. De noche, la carretera se siente vacía, como si no estuviera hecha para personas. Era martes, un turno común. Estábamos solos, Raúl y yo. Yo tenía la cabeza en otro lado, pensando que al amanecer tenía que llevar a mi hija a la escuela. El tiempo avanzaba lento entre el café recalentado, la estática de la radio y el ruido constante del viento golpeando la caseta. El silencio no era normal, era pesado, como si algo lo estuviera empujando hacia nosotros. Yo estaba apoyado en la barrera cuando vi las luces a lo lejos. No aparecieron de golpe. Lo raro fue que tardaron demasiado en acercarse. En esa recta, incluso los tráileres cargados vienen rápido. Ese no. Avanzaba despacio, pero no como uno pesado. Era un movimiento raro, como si algo invisible lo estuviera frenando. Cuando se acercó más, noté otra cosa. El sonido del motor no coincidía con el tamaño del vehículo. No vibraba. No rugía, sonaba parejo, casi apagado, como si no estuviera haciendo ningún esfuerzo. El camión se detuvo frente a la barrera. No se escuchó el aire de los frenos. Nada. Simplemente se quedó ahí. Me acerqué con la linterna. Era un camión viejo, de los frontales, sin logotipos, sin placas visibles. La cabina estaba sucia, no de polvo reciente, sino de mugre acumulada con el tiempo. Alumbré hacia adentro y vi a alguien sentado al volante. No se movía. Golpeé la puerta con los nudillos. «Documentos, por favor». No respondió. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Nada. En ese momento Raúl salió de la caseta y me gritó que la báscula estaba marcando 0. Pensé que era una falla. Pasaba a veces. Pero cuando miré la pantalla, el número no parpadeaba. Estaba fijo en 0 exacto. El camión estaba completamente sobre la plataforma. Volví a la puerta de la cabina y golpeé con la mano abierta. Y justo entonces, el motor se apagó. No hubo aviso. No hubo vibración final. El sonido simplemente desapareció. Ahí fue cuando noté algo más inquietante. No se escuchaba nada alrededor. Ni viento, ni insectos, ni la carretera a lo lejos. Raúl me dijo que levantara la barrera y lo dejara pasar. Que seguro el conductor estaba dormido. No alcancé a moverme. El camión empezó a avanzar solo. Primero despacio, luego un poco más rápido. La barrera seguía baja. Di un paso atrás esperando que la rompiera. Pero el camión pasó de largo, sin tocarla, sin hacer ruido, como si no hubiera nada ahí. Las luces se alejaron hasta perderse en la oscuridad. Nos quedamos de pie sin decir nada. La báscula seguía marcando 0, como si nada hubiera pasado. Nos quedamos ahí parados unos segundos después de que el camión desapareció. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido poco, pero en ese momento el cuerpo se sentía pesado, como si reaccionar costara trabajo. Raúl fue el primero en moverse. Dijo que subiéramos a la camioneta del retén y revisáramos la carretera. No porque creyera que íbamos a alcanzarlo, sino porque quedarse quietos ahí se sentía peor. Recorrimos varios kilómetros en ambos sentidos. No había nada. Ningún camión detenido, ninguna luz a lo lejos, ningún rastro de aceite, ni olor a diésel, ni marcas de llantas. La carretera estaba limpia, intacta, como si nadie hubiera pasado por ahí en horas. Cuando regresamos al retén, la báscula seguía marcando 0. Raúl empezó a revisar los cables, a mover el tablero, a golpear la carcasa con los nudillos. Decía que seguro era una falla eléctrica, que esas cosas pasaban con el frío. Yo me quedé afuera con la linterna en la mano.
Fue ahí cuando me di cuenta de que tenía los dedos entumidos, pero no como cuando hace frío normal. Era una sensación distinta, como si hubiera tocado algo congelado y el frío se me hubiera quedado pegado a la piel. Esperamos a que amaneciera. A primera hora revisaron las cámaras del punto de verificación. El video mostraba las luces acercándose por la recta, el camión detenido frente a la barrera. Y luego la imagen se distorsionaba durante unos segundos, como interferencia. Cuando la imagen volvía a la normalidad, la carretera estaba vacía. No se veía el camión alejándose. No se veía la barrera rompiéndose. El archivo no tenía cortes ni saltos. Un rato después llegó el supervisor. Escuchó el reporte sin interrumpir. Revisó la grabación una vez y anotó algo en su libreta. Dijo que lo iba a registrar como una falla de báscula, que mandarían a revisar el sensor. Antes de irse, nos pidió que no volviéramos a mencionar el incidente en el libro de novedades. No había placas, no había datos del vehículo, no había evidencia clara. La barrera seguía baja. Nadie la reparó porque no estaba dañada. Después de eso, el turno terminó como cualquier otro. Firmamos, entregamos equipo y nos fuimos. Pero nada volvió a sentirse normal. Durante semanas, cada vez que veía luces acercarse por la recta, se me apretaba el pecho. Empecé a notar silencios donde no debería haberlos, sonidos que se apagaban de golpe. Me pasé a hacer repartos fijos para una empresa chica. Rutas largas, muchas horas manejando solo. Pensé que así estaría mejor. Sin retenes, sin turnos nocturnos estáticos. Solo carretera y movimiento. Pero la carretera no olvida. Una madrugada, regresando por una ruta federal del centro, sentí ese cansancio raro en el cuerpo. No estaba dormido, pero ya no manejaba fino. Decidí parar un momento. Vi una entrada de terracería, apenas visible, y me orillé lo suficiente para quedar fuera del camino. Apagué el motor. El silencio fue inmediato, demasiado limpio. Me acomodé en el asiento y cerré los ojos. Casi enseguida sentí que el furgón se movía un poco hacia atrás. Un balanceo leve, como si alguien se hubiera apoyado en él. Abrí los ojos de inmediato, pero no me moví. El furgón estaba apagado, las luces también. No había escuchado pasos, ni voces, ni nada acercándose. Solo ese balanceo leve, como cuando alguien apoya el peso del cuerpo sin querer llamar la atención. Me quedé quieto escuchando. Entonces lo oí, un rascado lento, parejo, empezando en la parte trasera del furgón. No era fuerte, no era desesperado, sonaba cuidadoso, como si algo duro se arrastrara con paciencia sobre la carrocería. El sonido avanzaba poco a poco, hacia adelante. Sentí cómo se me tensaban los hombros sin darme cuenta. Cerré los seguros despacio. El clic sonó más fuerte de lo que esperaba. En el mismo instante, el rascado se detuvo, justo al lado de mi puerta. No hubo golpe. No hubo intento de abrir. Nada. Solo silencio otra vez. Y entonces escuché la respiración. Estaba tan cerca del vidrio que sentí cómo se me erizaba el cuello. Era pesada, húmeda, como si respirara por la boca. No se oía apurada ni agresiva. Sonaba tranquila. Demasiado tranquila. No me atreví a voltear. En ese mismo tono apagado, como si fuera algo normal, dijo mi nombre. No sonó como alguien conocido, tampoco como alguien intentando asustar. Sonó cotidiano, como si me hablara alguien que siempre hubiera estado ahí. Después dijo otra cosa. No recuerdo la palabra exacta. Tal vez abre, tal vez bájate. Pero sí recuerdo la urgencia. Esa sensación de que yo sabía perfectamente qué tenía que hacer. Miré al espejo retrovisor casi por reflejo. La luz era poca, pero alcancé a ver una mano apoyada cerca de la puerta trasera del furgón. No vi el brazo, solo la mano. Los dedos eran demasiado largos para estar apoyados así, doblados en un ángulo que no se sentía correcto. No quise moverme para ver más. Giré la llave. El motor tardó un segundo en arrancar. Un segundo normal en cualquier otro momento,
pero ahí se me hizo eterno. El ruido del motor llenó la cabina de golpe, como si rompiera algo que no debía romperse. Aceleré sin pensar. Las llantas patinaron un poco en el barro y salí de ahí rápido, sin mirar atrás. Mientras arrancaba, sentí un golpe seco en la parte trasera. No fue fuerte, más bien como un empujón. Pero no frené, no disminuí la velocidad. Manejé directo hasta que vi las luces de una gasolinera. Me orillé, bajé del furgón y traté de verme normal. Incluso con gente alrededor, seguía con esa sensación de no querer llamar la atención. Entré al baño, me lavé la cara y me quedé un momento frente al espejo, respirando despacio. Cuando salí, revisé la camioneta con la luz del lugar. En el costado había 3 marcas profundas en la pintura. No eran rayones superficiales. Eran marcas hechas con fuerza, como si algo hubiera presionado y arrastrado. Eso no estaba ahí antes, de eso estoy seguro. Abrí la puerta para subir y fue ahí cuando lo olí. No era gasolina, no era aceite, no era humedad normal. Era un olor pesado, dulce y viejo, como un lugar cerrado durante años. Un olor que no debería estar dentro de un vehículo en movimiento. Cerré la puerta sin pensarlo demasiado. No quise ventilar el interior. Subí, encendí el motor y salí de la gasolinera. No volví a detenerme hasta llegar a casa. Durante el resto del camino, manejé con la ventana apenas abierta, pero el olor seguía ahí, débil, pegado, como si no viniera del aire sino del mismo interior del furgón. Cuando llegué, estacioné y bajé sin mirar atrás. Anoté los kilómetros, la hora y firmé el reporte del turno como siempre. Fue hasta el día siguiente, con la cabeza más fría, cuando algo no cuadró. Faltaban 2 horas completas en el recorrido. No minutos, no un margen confuso. 2 horas exactas que no podían explicarse con paradas ni tráfico. No supe qué pensar, no dije nada. Pasaron semanas sin incidentes. Empecé a convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Hasta que una noche volví a manejar solo por una carretera de sierra, regresando de visitar a unos familiares. Era una ruta que conocía bien. Curvas cerradas, barrancos, tramos sin señal. Nada fuera de lo normal. Al salir de una curva, los faros iluminaron a una mujer parada en la orilla del camino. Estaba de espaldas, muy cerca del borde. No hacía señas. No parecía pedir ayuda. Simplemente estaba ahí, en un lugar donde nadie se detiene si está bien. Frené unos metros más adelante y bajé el vidrio. ¿Necesita ayuda? No respondió. Entonces el coche empezó a vibrar. No como una falla mecánica. Era una presión que se sentía en el volante y en el pecho al mismo tiempo. Junto con eso, apareció un zumbido agudo en los oídos. Constante. Como si algo se hubiera encendido dentro de mi cabeza. Apagué el motor y me bajé. La mujer comenzó a caminar por la orilla, alejándose despacio. Su forma de moverse era rígida, sin doblar del todo las piernas. No parecía herida, tampoco cansada. Di unos pasos hacia ella y el zumbido se hizo más fuerte. Me detuve sin querer. Fue ahí cuando se detuvo también. El cuerpo siguió apuntando hacia el barranco. La cabeza empezó a girar hacia atrás. El movimiento fue lento, forzado, imposible. Cuando quedó mirando hacia mí, entendí por qué el cuerpo no reaccionaba. No tenía rostro. No era oscuridad, no era sombra. Era una superficie lisa donde la luz rebotaba sin forma, sin ojos, sin boca, sin nada que reconocer. El zumbido se convirtió en presión. Y dentro de esa presión apareció algo parecido a un llanto, pero no venía del aire. Venía de adentro, como si alguien llorara dentro de mi cabeza. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando levanté la vista, la mujer ya no estaba. Volví al coche y arranqué. El zumbido empezó a desaparecer mientras avanzaba, como si se quedara atrás en la curva. Kilómetros después, miré el reloj del tablero. Marcaba 2 horas menos. Cuando llegué, abrí el maletero. Estaba apenas abierto. El tapiz de adentro estaba tibio, como si alguien hubiera estado ahí poco antes. Lo cerré de golpe y entré a la casa. Desde entonces,
Reviso el asiento trasero antes de subir al coche, incluso de día, porque la carretera a veces no te deja ir del todo.